17 de septiembre, hoy celebramos la memoria de San Roberto Bellarmino. San Roberto nació en Monteluciano, Toscana, Italia, en el año 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. En las academias y discusiones públicas dejaba admirados a todos los que lo escuchaban. El rector del Colegio de los Jesuitas de Montepulciano dejó escrito: «Es el más inteligente de todos nuestros alumnos. Da esperanza de grandes éxitos para el futuro». Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba, pero su Santa Madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos, y cuenta él en sus memorias: «De pronto, cuando más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo, y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios. Entonces me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal, y esta comunidad era la de los padres jesuitas, y así lo hizo. Fue recibido como jesuita en Roma en el año 1560. Él entró a esta comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas les prohibían aceptar esos cargos, y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en este tiempo. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto durante toda la vida fue su mala salud. En él se cumplía lo que deseaba San Bernardo cuando decía: «Ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente, para que logren comprender a los débiles y a los enfermos». Cada par de meses tenían que enviar a San Roberto a las montañas a descansar, porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas, pero no por esto dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista, profesor y luego como sacerdote, Roberto Bellarmino atraía multitudes con sus conferencias. Por su pasmosa sabiduría y por la facilidad de palabra que tenía y sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Los oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Bellarmino era un verdadero ídolo para sus numerosos oyentes. Un superior que fue enviado desde Roma para que oyera los sermones de Bellarmino en Lovaina escribía luego: «Nunca en mi vida había oído hablar a un hombre tan extraordinariamente bien como habla el padre Roberto». Era el predicador preferido por los universitarios en Lovaina, París y Roma. Profesores y estudiantes se apretujaban con horas de anticipación junto al sitio donde él iba a predicar. Los templos se llenaban totalmente cuando se anunciaba que era el padre Bellarmino el que iba a predicar. Hasta se subían a las columnas para lograr verlo y escucharlo. Al principio los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios, para aparecer como muy sabio y literato. Pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación. Y él, sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer esta predicación únicamente con frases de la Sagrada Biblia, la cual prácticamente se sabía de memoria. Esta predicación fue un éxito fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermón bíblico que las que había obtenido antes con todos los sermones literarios. Desde este día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante, solamente predicará con argumentos tomados de la Sagrada Biblia, no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes, y su éxito fue asombroso. Después de haber sido profesor en la Universidad de Lovaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y ser el rector del Colegio Mayor de los Padres Jesuitas. El sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el Catecismo Resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años, una por año. Éxito únicamente superado por la Sagrada Biblia y por la imitación de Cristo. Luego redactó el Catecismo Explicado, y pronto este nuevo catecismo estuvo en las manos de los sacerdotes y catequistas de todos los países del mundo. Durante su vida logró ver 20 ediciones seguidas de sus preciosos catecismos.
Los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos y otros habían sacado una serie de libros contra los católicos y estos no hallaban cómo defenderse. Entonces, el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para saber enfrentarse a los enemigos de la religión. Él fundó una clase que se llamaba Las Controversias, para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios, y pronto publicó su primer tomo titulado así, Controversias. En este libro, con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvinistas. El éxito fue rotundo. Enseguida aparecieron el segundo y el tercer tomo, hasta el octavo, y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para convencer a los protestantes de lo equivocados que están los que atacan a nuestra religión. San Francisco de Sales, cuando iba a discutir con un protestante, llevaba siempre 2 libros, la Sagrada Biblia y un tomo de las Controversias de Belarmino. En 30 años tuvieron 20 ediciones estos sus famosos libros. Los protestantes, admirados de encontrar tanta sabiduría en estas publicaciones, decían que esto no lo había escrito Belarmino solo, sino que era obra de un equipo de muchos sabios que le ayudaban. Pero cada libro lo redactaba él únicamente. El Santo Padre lo nombró obispo y cardenal, y puso como razón para ello lo siguiente: este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Belarmino se negaba a aceptar tan alto cargo, diciendo que los reglamentos de la Compañía de Jesús prohíben aceptar títulos elevados en la Iglesia. El Papa le respondió que él tenía poder para dispensarlo de este reglamento, y al fin le mandó, bajo pena de pecado mortal, aceptar el cardenalato. Tuvo que aceptarlo, pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como lo había venido haciendo cuando era un simple sacerdote. Al llegar a las habitaciones de cardenal en el Vaticano, quitó las cortinas lujosas que habían en las paredes y las mandó a repartir entre las gentes pobres, diciendo: las paredes no sufren de frío. Los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de encontrar entre sus dirigidos a San Luis Gonzaga. En sus últimos años de vida pedía permiso al sumo pontífice y se iba a pasar semanas y semanas al noviciado de los jesuitas, y allá se dedicaba a rezar y a obedecer tan humildemente como si fuera un sencillo novicio. En la elección del nuevo sumo pontífice, el cardenal Belarmino tuvo 14 votos, la mitad de los votantes. Quizás no le eligieron por ser jesuita. Él rezaba fervorosamente a Dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil y fue escuchado. Poco antes de morir, escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres, pero lo que dejó no alcanzó sino para costear los gastos de su entierro, que sus funerales fueran de noche, para que no hubiera tanta gente, y se hicieran sin solemnidad. Pero a pesar de que se obedeció haciéndole los funerales de noche, el gentío fue inmenso, y todos estaban convencidos de que estaban asistiendo al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre del año 1621. Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica contraria a él, que no lo dejaba canonizar, pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en el año 1930 y doctor de la Iglesia en el año 1931. Antiguamente se lo festejaba el 13 de mayo. En la actualidad su fiesta es el 17 de septiembre, el día de su nacimiento al reino de Dios. San Roberto Belarmino intercede por nosotros.